Es que es tan impactante que no puede uno dejar de ponerlo por delante, porque en parte va a marcar el siguiente ratito de radio aquí en la radio de Castilla-La Mancha. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, no tienes buenas cartas, estás jugando con la vida de millones de gente, estás siendo irrespetuoso con este país. Bueno, insisto, esto nos va a ocupar parte de nuestros comentarios en los próximos minutos. Saludo ya a Pedro Antonio Morejón. ¿Cómo estás, Pedro Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como decía la Verona de la Paloma, en ese pica que dice, Julián, que tienes madre. Yo no sé si tiene madre Donald Trump, pero es que da un poquito de vergüenza ajena, ¿eh? Sí, sí que la da. Y Juan Luis Manfredi, ¿qué tal, Juan Luis? Buenas noches para nosotros, tardes para ti, creo. Pues sí, está justo a la hora de la tarde porque son las 2:30 aquí en Chicago y todavía seguimos en estado de shock con este corte que me has puesto, con la conversación aquí con los compañeros estadounidenses, y es que no sé muy bien qué decirte, la verdad, porque nunca habíamos visto este show, este espectáculo, y bueno, vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Pero de momento las sensaciones son, voy a decirlo así, pues muy desagradables. Bueno, antes de que vaya contigo y me des claves del análisis, como haces siempre, con mucho tino, Pedro Antonio, casi que a nivel personal. No sé qué hacías el viernes por la tarde o por la noche, o cuando te llegó esto, o el sábado por la mañana, si lo viste ya tranquilamente, como comentaba con los contertulios ahora mismo. Yo lo he tenido que ver otra vez y otra vez, hasta 2 y 3 veces el fin de semana. ¿Y qué reflexión te deja? Ya te digo, casi en lo personal, si me apuras, ¿eh? Pues fíjate, me da la sensación de cuando uno va a casa, invitado a casa no digo de un amigo, pero a casa de otra persona, esa sensación de que, no sé, al menos te tienen que cuidarte con un poco de tacto, ¿no? Y no ponerte en el brete de estar rodeado. Yo veía pues al presidente, al vicepresidente, los dos contra Zelensky, que la verdad es que demasiado bien se zafó, pero una sensación enormemente desagradable justamente en lo personal, al margen de entender nada de lo que le dijeran. Seguramente un ciudadano de a pie que no entienda inglés, diría, no sé lo que están diciéndose, pero es como desagradable. Y claro, eso rompe, pues, no sé, la diplomacia internacional a la que todos hemos estado acostumbrados, con la que puedes decir la mayoría de las salvajadas, pero con un cierto tacto, ¿no? Ahí se perdió todo, se perdió las formas, se perdió todo, y la verdad es que dio un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Lo que te decía. Sí. Bueno, de las claves que me mandabas de manera sucinta y posibles objetos de análisis, hay una que me preocupa especialmente, Juan Luis, lo de la diplomacia, instrumento menor de la acción exterior. Bueno, pues es que esto es lo que estamos, ¿no? Yo quedé en estado de shock, me llamaron por la noche para pedirme un análisis rápido y estaba tan en shock que preferí dejarlo reposar al día siguiente para ver tranquilamente lo que yo estaba, bueno, pues el disparate que vimos, ¿no? Mira, es una entrevista de 1 hora en el despacho oval con las cámaras para que todo el mundo te vea. Para colmo, esos primeros 50 minutos de la entrevista fueron tensas, pero no estaban mal. Pero las últimas 10, yo creo que de repente sale el Trump que conocemos y su aprendiz de brujo, el vicepresidente Vance, que quiere a toda costa sucederle y, bueno, pues está haciendo los méritos necesarios para que esto ocurra. Y lo que vimos pues es un estallido, ¿no? Es, como muy bien decía Pedro Antonio, es invitar a tu casa a alguien para menospreciarle, para decirle que no está preparado, que no está a la altura. Hay esa idiotez, perdóname la palabra, de el compañero que le dice, es que no vienes ni en traje. Bueno, mira, soy presidente de una república en guerra con 80.000 muertos, pues tengo otras prioridades. En este minuto de mi vida da igual que vaya en traje o en camiseta, lo importante es si vamos a continuar en una dirección o en la contraria, ¿no? Que la diplomacia no se hace televisada es algo que hemos explicado una y otra vez. Este es un axioma que repito mucho en clase, que a veces no gusta, pero yo lo voy a contar, ¿no? Las negociaciones son secretas, los acuerdos son públicos, pero se negocia en secreto, a puerta cerrada, sin que haya cámaras, sin tener que sonreír constantemente, sin tener que decirle a tu audiencia doméstica lo que quiere escuchar, que eso es lo que vimos básicamente, a Trump dedicarle a su audiencia y a su votante republicano un golpe de mano contra el presidente Zelensky, por las razones que sean, ¿no? Y es una pena porque Estados Unidos es la gran potencia del orden liberal, es la gran constructora de un modelo y de un sistema, y la herramienta, ¿no? El martillo que teníamos era la diplomacia.
si esto lo dinamitamos, pues no sé muy bien cuál es la propuesta para negociar. O sea, no sé muy bien cómo te vas a sentar a negociar, incluso con Putin, si no respetas al Estado que ha sido agredido, que ha sido invadido, que ha puesto los muertos sobre la mesa y que es, desde luego, un Estado de pleno derecho en el siglo XXI que reclama su derecho a, bueno, pues a actuar libremente, ¿no? Y esto es en lo que estamos. Por eso estoy tan decepcionado o tan enfadado o tan cabreado, no sé cómo decir esto ya. Claro. Bueno, pues ahora iremos con la óptica europea respecto a esto. En cuanto a tus comentarios, Pedro Antonio, te voy a cambiar el paso, si te parece, porque tenemos un anuncio de Donald Trump que nos permite un poco acudir a lo que queríamos hablar, esto de los aranceles recíprocos. Así que vaya por delante el aliño musical que nos pedías para hoy. No sé si el chiste es el más adecuado, pero Antonio, pero oyes esto y dan ganas de invadir Polonia, de verdad, Ay, 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 ay. dado lo que estamos comentando. Pero bueno, te decía porque queríamos hablar un poco de esto de los aranceles que hace Europa, que hace Estados Unidos, los aranceles recíprocos que anunciaba Trump, pero lo he mandado hace un rato porque en la comparecencia de esta tarde, Trump ya ha anunciado que a partir del 2 de abril impondrá aranceles a las importaciones de productos agrícolas. Les dice a los agricultores, prepárense para empezar a producir mucho más producto agrícola para vender dentro de Estados Unidos, porque estos aranceles se aplicarán a partir del 2 de abril. Divertíos, acaba el mensaje de Trump en su red social. Bueno, pues una más. Ya teníamos el anuncio ese de aranceles recíprocos mirando a la Unión Europea y ahora Pedro Antonio. Bueno, vamos a ver. Esto era la entrada de los dioses en el Valhalla. Son 45 segundos espeluznantes de Wagner, aunque la gente dice que son óperas larguísimas, pero en 45 segundos te da para pensar muchas cosas. Y para Europa es que o entramos o nos quedamos fuera. Porque lo cierto es que el otro está empujando la puerta y no nos deja entrar. ¿Qué se ha puesto sobre la mesa ahora? Pues esa vuelta de tuerca. Yo siempre he dicho que los aranceles es un producto, un instrumento muy, muy básico, que tampoco nos comprendíamos la trascendencia, pero lo ha incorporado con temas muy complejos. Oye, temas fiscales de la todo palabra tipo. más bonita del diccionario, decía recientemente. Sí. ¿Eh? Pero si le añades lo de recíprocos y todo lo que lleva consigo, es como si a la Secretaría de Estado de Comercio, que se le ha encargado que hasta el 1 de abril estudie no solamente las diferencias arancelarias que se podría comprender, cualquier medida fiscal que exista en Europa y no exista en Estados Unidos, que Estados Unidos considere que le pueda afectar negativamente. Y está apuntando al IVA. Y es cierto, en Estados Unidos el IVA es más pequeño, hay otros impuestos, y en Europa es mayor. Y eso considera Estados Unidos que le puede afectar. Bueno, pues eso también se incorporaría a esos aranceles. Pero no se queda contento con eso, sino cualquier medida no arancelaria. Alguna vez lo he comentado, eso nos preocupa siempre mucho más a los que nos movemos en comercio exterior, porque las medidas no arancelarias son muy loables, pues no sé, para la salud humana, para el bienestar, para el medio ambiente, son muy difíciles de combatir. Es la tercera, pero no acaba ahí. Es cualquier otra cosa que se nos pueda haber olvidado. Por ejemplo, subvenciones que puedan recibir, por ejemplo, la política agraria comunitaria y que Estados Unidos considere que también la afecta. Pues también los aranceles recíprocos tienen que compensarlo. Es decir, el todo de todo. Y al 1 de abril con fecha para dictaminar qué aranceles, en qué cuantía, a qué productos y a qué países. No se deben estar enloqueciendo en la Secretaría de Estado de Comercio norteamericana para tener un dato, ¿no? Y lo que tú me has mostrado hace un ratito es que, bueno, lo cierto es que los productos agrarios no son la clave del comercio entre Estados Unidos y Europa, ni siquiera en España. Si acaso un poquito más en Castilla-La Mancha, como nuestro querido queso y los lácteos, ¿no? Pero no es el producto que uno elegiría para hacerse daño. Pero es que a Estados Unidos le estamos comprando lo que no está escrito en gas licuado, lo que no está escrito. Y lo cierto es que se está poniendo en riesgo que ese flujo de entradas de
ese producto energético a Europa, pues se ponga también, sea elegido por Europa para contrarrestar. A nivel europeo, Bruselas lo ha dicho clarísimo. Queremos negociar. Nosotros somos una zona económica muy importante, sobre todo como consumidores. Y si después de negociar vemos que no arrancamos nada, pues sabemos qué hacer. Lo hicimos en la primera etapa, en el Trump 1.0. Y podríamos reproducirlo. Y entraríamos, fíjate, ahí le devuelvo la pelota a Juan Luis. No sé si ya entraríamos en una guerra comercial o en una guerra fría económica, lo cual es sorprendente en esta ya avanzado siglo XXI, entre las dos áreas económicas que mayores relaciones económicas tienen de pasada, en temas de inversión, en temas comerciales, en temas económicos. Y que estemos así a la gresca da un poco de pena, porque sería el momento del despegue, ¿no? Tengo que ver que tome esas medidas sobre los productos agrarios. O sea, como tú decías, el enésimo mensaje que lanza pues al ciudadano norteamericano, que no obstante nos exporta muchísimo cereal. Si es que vivimos en un mundo en que no podemos decir, te voy a hacer daño con esto porque yo te la devuelvo. Y Claro. China me imagino que riéndose por el otro lado. Claro. Que conste, por cierto, que me siento un poco culpable, ¿eh? Después de escuchar a Juan Luis, no sé si fue hace un par de semanas, cuando decía que es que, claro, le hacemos un poco de seguidismo, le escuchamos todos los mensajes, nos abruma, no nos da tiempo a analizar tanto anuncio, tanto mensaje, uno detrás de otro, y claro, uno no acaba sintiéndose incluso a veces un poco culpable. Pero vuelvo a la mirada europea que te decía Juan Luis, venga, con uno de los protagonistas de los últimos días, porque después de ese incidente en el despacho Oval o en la Casa Blanca, el otro día hemos visto, bueno, pues a varios líderes europeos y no europeos, porque estaba también, por ejemplo, el Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, dándole árnica o dándole ánimos o dándole cariño a Zelensky. Ahí estaba también, o era el convocante, el canciller británico Keir Starmer. This is a moment of real fragility in Europe. It's a very serious moment. You said so yourself opening the programme. You're absolutely right. And therefore, the central most important thing, what drives me is what I'm saying and doing. Era un poco Juan Luis el que centralizó esa reunión de líderes que, ya te digo, no sé si se puede decir raseando el balón, que era para darle cariño, para darle apoyo, para darle árnica a Zelensky después de lo acontecido el viernes en Estados Unidos. Pues la verdad que sí, es que el primer ministro Starmer es ahora el hombre de moda en Europa, ¿no? Fíjate, he dicho Europa, no he dicho Unión Europea, porque estamos viendo en esta multitud de cambios que vemos en los últimos tiempos, pues un acercamiento cada vez más interesante por parte de los británicos que quieren, ojo, no quieren volver a la Unión Europea ni nada por el estilo, pero sí quieren estar, bueno, más alineados en que todos hagamos las cosas de manera natural y conjunta, ¿no? Aquello que vimos el pasado domingo, creo que fue, es pues al primer ministro recordando que los europeos vamos a hacer una contribución económica, vamos a continuar peleando para que los ucranianos puedan defenderse y vamos a intentar poner sobre la mesa algunos hechos que yo creo que son importantes, ¿no? La escena del viernes noche pues nos dejó una sensación agridulce, pero mira, yo, Pachi, te pongo sobre la mesa 3 o 4 datos que creo que son importantes, ¿no? Ucrania sigue siendo un Estado soberano. Ucrania controla el 80% de su territorio y tiene la mayoría de su territorio, como decíamos, bajo control. Esto significa que no es que Rusia haya ganado la guerra y se acabó. Rusia ha conseguido ocupar la zona oriental, ha conseguido conectar a través de Lugansk, Donetsk y Crimea, pues un corredor que es lo que venían buscando desde hace tiempo y estamos en ello. Por tanto, esta idea de que Europa se tiene que retirar y plegarse a lo que mande el vecino ruso, pues es un poco un disparate, ¿no? Por eso yo le alabo el gusto a Keir Starmer que, pues que ha tenido más, ¿cómo diría yo?, más pegada que el presidente Macron, que hace unos días también nos convocaba y, bueno, quedó un poco, no sé si un poco descafeinada esa reunión, porque el presidente Macron primero llamó a uno, luego al otro, entraban todos en fila, era una cosa un poco extraña, ¿no? Por tanto, vamos a ver si el primer ministro Starmer tiene esta llegada y vamos a ver, que sería importante, si el socio americano escucha a su primo británico, porque hablan el mismo idioma, nunca mejor dicho, y bueno, podemos avanzar en alguna dirección que no sea solo
bueno, que no sea solo la bélica, sino también parar a Rusia en sus pretensiones y parar de una vez la guerra. Ojalá las dos cosas a la vez. Ya veremos cuánto tarda el amigo americano en hacer un desplante al primo europeo de las islas, de la pérfida Albión, porque es verdad que hemos visto también las reuniones en los últimos días con Macron, con Starmer. También con Macron hubo alguna discrepancia, pero en ningún caso ese intento de humillación que sí vimos con Zelensky. Yo no tengo claro que Trump no salga en algún caso, en algún momento con los pies por delante, mirando a los primos de las islas aquí cercanas a Europa. Ya veremos, ya veremos. Queríamos reservar también una ventana, Pedro Antonio, para algo que ha sido noticia toda la pasada semana, que seguramente lo va a seguir siendo, porque creo que ya están empezando a convocarse las reuniones bilaterales del Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas. Ya se sabe esto del orden por estatutos de autonomía, antigüedad, etcétera, y creo que pues sería, no sé si Cataluña, Andalucía, etcétera, etcétera. Estoy hablando, lógicamente, de la condonación, de la quita de la deuda de las comunidades autónomas, ya fuera con entidades crediticias, ya fuera vía FLA. Y creo que esto conviene aclararlo y que nos des las pinceladas teóricas generales en relación con qué es esto del Fondo de Liquidez Autonómica, qué es esto de la deuda, quiénes empeoran y mejoran su capacidad crediticia y, sobre todo, quizá lo más importante para quienes nos oigan hasta ahora, ¿qué efectos tiene esto para el ciudadano, si es que los tiene? Sí, vamos a ver. La verdad es que es un tema muy largo, muy complejo, pero vamos a simplificarlo. 2007-2008, crisis financiera. Y bueno, pues muchas comunidades autónomas necesitaban dinero, iban a los mercados financieros, que es lo que se hace habitualmente, y como decía el refrán, hoy no te fío. Es decir, no tenían capacidad para endeudarse porque la cosa estaba mal. ¿Qué es lo que suele pasar en estas circunstancias? Que se le mira al padre Estado, a España, que tenía, lógicamente, mejor rating y consigue negociar fondos para que luego, bueno, pues las comunidades necesitadas de alguna manera se lo endosamos. Pero España es el que se endeudaba en los mercados financieros para aliviar esas necesidades de las comunidades autónomas. Y eso se le fue cogiendo un cierto gustillo. De hecho, el Fondo de Liquidación Autonómico ha ido manejando hasta, bueno, pues 300.000 millones de euros en todos estos años, con entradas y salidas, siempre con la condición de que en algún momento las comunidades devolverían el dinero. ¿Qué se ha decidido ahora? Hacer una condonación, pero realmente no es una condonación. La condonación es cuando el prestamista, en este caso el mercado financiero de turno, decide que no te va a solicitar la devolución del capital ni los intereses. Pero no, sí, claro que lo vas a solicitar, solo que a España. Entonces, es un juego casi de base cero. Las comunidades autónomas van a aliviar ligeramente sus pasivos, sus cuentas contables, las va a empeorar España, 83.000 millones más de deuda que habrá que devolver, a la que se sumará toda la mucha que nos va a llegar en los próximos años. Entonces, yo creo que es un alivio, lógicamente, para la contabilidad de la comunidad autónoma. Muchas ya dicen, como no lo voy a necesitar para devolverlo, lo voy a emplear en otras cosas. Y ahí entramos en una dinámica, no digo divertida, pero que ya hemos comentado, de crónico endeudamiento. Es como si nuestra sociedad no supiera vivir sin estar endeudado hasta las cejas. Y eso se mantendrá, entraremos en ese círculo vicioso. España, lógicamente, va a asumir directamente esa devolución porque se va a devolver inexorablemente. ¿Y qué nos espera a partir de ahora? Y ya te lo dejo para otros mensajes. Pues nos espera que hay que devolver los fondos Next Generation. Alguien dirá, hombre, pues eso eran subvenciones a fondo perdido. Ya, pero aquí el que lo había mutualizado era Europa. Europa lo tiene que devolver y Europa somos nosotros. Y habrá que devolverlo. ¿Y qué nos espera? Pues el alivio de las restricciones presupuestarias para el tema de la seguridad, que habrá que acometer, mayores gastos en defensa. Juan Luis ahí es un experto. Nos queda un cuidado porque el informe Draghi en el fondo te está diciendo que, 400.000 millones al año, que sería la parte pública, que habrá que endeudarse. Es decir, no sé si el arancel es la palabra más bonita para Donald Trump, pero lo de endeudarse es aquí la palabra clave que estamos manejando constantemente. Y como siempre digo, lo que debes tendrás que pagarlo tarde o temprano. Pues eso es, los cajoncitos se van llenando de deudas, los pague uno o los pague otro.
Claro. Aquí siempre quiero dejar claro, y lo decía cuando te preguntaba antes, que efectivamente hay comunidades que sí podían acudir a entidades crediticias y otras que tuvieron que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica. Esto se dirimirá y se aclarará en esas reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma. Pero claro, en el caso, por ejemplo, de las que pidieron al FLA, si es una deuda que el Estado, entre comillas, perdonaría / asumiría, y en el caso de las entidades, los dineros pedidos prestados a entidades crediticias, eso es evidente que esas no la perdonan, esas sí que hay que devolverlas. Bueno, parece que de alguna manera Hacienda va a intentar que también en estos casos, y se está dirigiendo directamente a Madrid, en estos casos las deudas que las comunidades autónomas que no habían acudido al FLA, sino que se habían endeudado directamente, pues también sean aliviadas. Evidentemente unos saldrán un poquito más beneficiados y otros un poco más perjudicados, y seguro que quien más debía va a salir más beneficiado. Pero en cualquier caso, probablemente hay más ruido que nueces en todo este lío, ¿no? Sí. Lo cierto es que debemos esas cantidades, que hay que devolverlas, y como se ha dicho, si no la devuelve el andaluz como andaluz, la devolverá el andaluz como español. Y no saldremos de ese círculo vicioso, ¿no? Sí, además, mira, ya había un par de entidades esta semana, lo recuerdo, lo hemos contado por aquí, tanto FEDEA, tanto AIREF, que decía que, bueno, que bien, no entraban en el fondo de la cuestión, es una decisión política o política económica o económico-política, tanto me da, pero que había que imponer algún tipo de condicionalidad a la hora de aplicar esa quita o esa condonación. Bueno, eso es, para que haya una cierta justicia o mayor justicia en ese reparto. ¿No? Eso es. Venga, nos queda la recomendación cultural. En este caso se trata de una novela. Se ha ido construyendo no solamente en colectivos, sino por instantes que suceden en una mente o en un cuerpo, ¿no? Y un poco eso trata de hacer la novela, ¿no? Es decir, los temas que atraviesan la vida de la protagonista, como la enfermedad, la locura, el cuidado de sí, de los otros, cierta cosa farmacopédica, digamos, ¿no? O sea, la psiquiatría, la psicología, las enfermedades que ahora son síndromes, ¿no? En algún momento fueron enfermedades, se creían enfermedades. Es decir, un montón de temas, ¿no? Bueno, hablamos de Los Vivos, Juan Luis, la nueva novela de Emiliano Monge. ¿De qué va esto? Pues mira, esta es una novela que me llamó muchísimo la atención y me la devoré porque cuenta la historia de las personas que desaparecen, ¿no? Y cómo quedan los que se van y los que se quedan, sobre todo, ¿no? Es decir, en México, desde el año 1950 hay un censo registrado, es decir, imagínate, hay todavía más de 120.000 personas desaparecidas y no localizadas. Esta novela versa sobre de qué manera el muerto no está ni vivo ni muerto, no desaparece, está en un sitio intermedio y por eso la traemos a este programa hoy, uno de los primeros problemas que tiene México en materia de seguridad. Si no somos capaces de recuperar los cuerpos, es muy difícil tener paz social, ¿no? Y esto va por todo tráfico de ilícitos y por los feminicidios que dejan México asolado año tras año. Es una novela que se lee del tirón y que de verdad que recomiendo. Así que a por ella. Bueno, pues ahí está, Los Vivos, la recomendación cultural de esta semana. Venga, pues con ella vamos a concluir por hoy. Yo creo que tendría tema para vosotros dos para hablar todos los días, sobre todo por lo que nos llega del otro lado del Atlántico. ¿Hasta cuándo estás por Chicago, Juan Luis? Pues esta semana hemos venido aquí de convención y conferencia, más ver a unas personas, atender a otras, en fin, un poquito de trabajo académico del que no se ve, que no todo es dar clases, sino también aprender de los colegas que vienen de todo el mundo aquí a Chicago a contarnos qué están investigando, de qué manera, cómo, cuáles son los temas, los topics, y bueno, en ello estamos disfrutando. La ciudad del viento, ¿no?, que le dicen en medio. Es una ciudad maravillosa, Pachi. No sé si habéis venido. No. Yo os la recomiendo. Es una ciudad muy bonita. Hace un frío tamaño grajo, vuela raseando muy bajito. Sí. Pero es una ciudad preciosa con rascacielos, con los lagos que te ven aquí desde la habitación del hotel y con una vida cultural apasionante. Le quito valor a lo del grajo y el vuelo bajo porque lo hizo un sevillano. Esto, tú que has estado y te gusta ir por Cantabria, Pedro Antonio, dirás que bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? O sea, que, en fin. Tampoco es para tanto. Claro, bueno. Venga, Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos. Un abrazo, buena semana, hablamos.